Departamento de Puertas y Ventanas y se activa. También los materiales que necesitamos para la construcción de nuestro proyecto son los siguientes. Necesitamos un adaptador de corriente con salida 12 voltios. 12 voltios debe ser la salida. Necesitamos un sensor de movimiento inalámbrico de 433 MHz con sus baterías. Necesitamos una placa Arduino Uno. Necesitamos una sirena de 12 voltios. Un control remoto de radiofrecuencia de 433 MHz. Este es de 4 botones. Necesitamos un relé, un módulo relé sencillo. Necesitamos dos receptores de radiofrecuencia de 433 MHz. Este es el 480E4 con botón de aprendizaje, que es este botoncito que ven aquí. Unos cablecitos tipo Dupont, un pequeño protoboard, unos LEDs, necesitamos exactamente 4 LEDs y unas resistencias que pueden ser de 220 ohmios o 330 ohmios. Bien, estos son nuestros materiales. Vamos a comenzar el proceso de armado y de ensamble. Lo primero que haremos es enlazar el control remoto con el receptor de radiofrecuencia. ¿Okay? De manera que nosotros podamos activar o armar la alarma con uno de los botones y desactivar o desarmar la alarma con otro de los botones. Entonces, para este proceso lo primero es, vamos a suministrar corriente a la placa Arduino Uno a través del adaptador de corriente de 12 voltios. Ingresamos 12 voltios, ¿verdad? Y vamos a realizar lo siguiente. Utilizando el protoboard, vamos a montar el receptor de radiofrecuencia. Lo vamos a montar, ¿verdad? Teniendo en cuenta, digamos, las paticas o las conexiones en la parte trasera, vemos que el primer pin es tierra, el segundo es 5 voltios, luego viene D0, D1, D2, D3 y BT. Vamos a conectar los LEDs en D0, D1, D2 y D3. En esos lugares vamos a conectar los LEDs conectando el positivo hacia adentro, es decir, la patica positiva, la voy a mostrar. La patica positiva es la que está hacia adentro. Esta patica que vemos aquí, estas primeras paticas, esta es la patica positiva hacia adentro y la negativa hacia afuera. ¿Ok? Porque la señal que van a enviar estos pines van a ser señales positivas, ¿verdad? Entonces esta es la conexión correcta. ¿Ok? Dejamos libre el pin, el primero y el segundo pin los dejamos libres, que son para conectar GND y 5 voltios. Entonces conectamos esos 4 LED y a continuación es necesario conectar unas resistencias de 220 ohmios, que son estas resistencias que tenemos acá, que son necesarias para que no se nos queme nuestro LED. Entonces vamos a proceder a hacer la conexión de las resistencias de 220 ohmios y continuamos. Bueno, hemos realizado la conexión de las 4 resistencias, como pueden ver, una por cada LED. Conectamos cada resistencia en cada una de las paticas negativas de cada LED. Y luego acá en la parte final, en la otra punta de las resistencias, hemos conectado un cable que puentea o que trae la señal negativa, que recuerden que el primer pin es GND, que trae la señal negativa del primer pin, ¿verdad? Y ese GND lo alimentamos directamente al GND de mi placa Arduino Uno, como pueden ver. De la salida de 5 voltios de Arduino Uno también saco un cable, que es el rojo, para alimentar el voltaje positivo que requiere mi receptor. Y de esta manera tenemos el circuito armado. Ahora el siguiente paso es enlazar el control remoto con mi receptor. Como pueden ver, a lo primero acá no pasa absolutamente nada porque no está enlazado. No están enlazados. El proceso de enlazar es el siguiente. Este receptor, como pueden ver aquí, tiene un pequeño botoncito blanco, ese que está allá atrás.
Debemos oprimirlo 8 veces, soltamos y esperamos a que el LED parpadee y luego oprimimos una vez más y soltamos. En ese momento el LED encenderá y en ese momento procedo a presionar cualquiera de los botones de mi control remoto. Vamos a realizarlo. Aquí está el botoncito, oprimiré 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ven, parpadeó, oprimo una vez más, queda encendido y en este momento oprimo el control remoto. Como ven, ahí se acaba de enlazar el control remoto con mi receptor. Vamos a oprimir el primer botón de mi control, que es el candado cerrado. Como pueden ver, ahí enciende uno de los LED. Miren que es el tercer LED. Significaría que en ese caso el que se activó, si fue el tercer LED contando desde D0 sería D0, D1 y D2. Significa que cuando oprimo el botón armado, el que se excita o el que se activa es el pin D2, como pueden ver. Ese dato yo debo anotarlo. Ya yo sé que D2 es un pin de armado. Ahora miremos cuál es el pin de desarmado. El segundo LED fue el que se enciende. ¿Cuál es el segundo LED? Tenemos a D1, que es el segundo LED. Entonces tenemos claro cuáles son los pines de armado y desarmado. Pin de armado D2, pin desarmado D1. Son los dos pines que yo voy a necesitar utilizar en este proyecto. Es importante que siempre realicen esta prueba con los LEDs porque seguramente podrás conseguir un control remoto diferente a este. Lo importante es que el control remoto sea de 433 MHz y seguramente o muy posiblemente los botones interactuarán de manera diferente. Entonces es importante que identifiques cuál de los pines de mi receptor se activa con el armado y cuál se activa con el desarmado. ¿Ok? Y ahora el siguiente paso es que ya tenemos identificado los pines que vamos a utilizar, que serían el pin, el de GND, le colocamos un cablecito negro o café, el de entrada de corriente, el rojo, dijimos que es el pin D1 y D2 lo que vamos a utilizar, el D2 es el de armado y D1 el desarmado, le conectamos dos cablecitos. Entonces digamos que ya tenemos preparado nuestro receptor con 4 cablecitos, GND, corriente, armado y desarmado. Ahora el siguiente paso es, he conectado el segundo receptor, que es el que vamos a vincular con el sensor de movimiento. ¿Ok? El proceso es similar. Bien, este receptor permite vincular varios sensores de movimientos, varios dispositivos de radiofrecuencia de 433 MHz. El procedimiento de enlace es el mismo, oprimimos 8 veces el botoncito de aprendizaje, luego oprimimos una vez más y encendemos el sensor. En ese momento se van a enlazar. Aquí en este caso, para enlazar el sensor, yo he conectado un LED adicional en el otro pin que no habíamos utilizado, que es el pin llamado BT, el que ven que es el último. Les explico qué es el pin BT. El pin BT es un pin que nos muestra cuando el sensor o cuando el receptor ha captado una señal de radiofrecuencia vinculada en cualquiera de sus pines. ¿Qué significa? O en otras palabras, lo que quiero decir es que el pin BT siempre se va a encender, mientras que este receptor reciba una señal en cualquiera de los pines, ¿ok? Significaría que siempre va a encender. Entonces, en este caso, ese es el pin que yo voy a utilizar, el pin que me va a indicar que detectó una señal de cualquier sensor de movimiento. Va a enviar una señal a través de ese pin, significa que me interesaría conocer ese LED. Entonces vamos a realizar el proceso de vinculación nuevamente. Vamos a oprimir 8 veces el botón de aprendizaje. Ok, vamos a conectar la corriente acá a la placa Arduino 1. Listo. Y vamos a oprimir 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez más. Queda encendido en espera de la señal y vamos a encender Ahí encendimos y vemos que se acaba de
de vincular. ¿Ok? Bien, cuando el sensor de movimiento detecta un movimiento, va a enviar una señal, como pueden ver. Miren que se encienden varios LED simultáneamente, pero sin embargo el LED verde siempre se va a encender. Por eso es que es el que nosotros vamos a utilizar, porque es el que siempre se enciende. Vinculemos cuantos dispositivos queramos. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar ese pin. Podemos vincular un dispositivo adicional. Vamos a vincular otro sensor. Miremos por acá. Este es un sensor para puertas que también podemos vincular, que también es de radiofrecuencia. Vamos a vincularlo y tendremos dos dispositivos vinculados. Muy bien, vamos a vincular el otro sensor. Bien, ahora el procedimiento es algo diferente. Solamente vamos a oprimir una sola vez el botón de aprendizaje, ya que si lo oprimimos 8 veces nuevamente, se va a resetear su programación y va a borrar el otro control, el otro sensor de movimiento, el inicial. Entonces vamos a oprimir una sola vez y ahí va a quedar en espera a que detectar otro sensor. Vamos a separar el contacto y acaba de vincular el otro sensor de movimiento. Ok, entonces tenemos dos sensores. Vamos a encender este que lo había apagado para que no me afectara. Y ya tenemos vinculado en este momento dos sensores, uno de movimiento inalámbrico y un contacto de puertas y ventanas. Vamos a retirar acá. Como pueden ver, envía la señal. Siempre va a encender el LED verde, que es lo interesante de en este caso, al vincular sensores, como pueden ver. ¿Ok? Entonces tenemos vinculados dos sensores y vamos a continuar con las conexiones de nuestro proyecto. Muy bien, entonces tenemos los dos receptores. Este receptor, el que tiene un solo cablecito en el pin BT, es el receptor que está vinculado a los sensores de movimientos. Y el otro receptor, el que tiene dos cablecitos conectados, uno en el pin D1 y otro en el pin D2, es el que está enlazado con el control remoto. Bien, hemos conectado, digamos, la corriente de los 5 voltios y la tierra de Arduino a mi protoboard para facilitar las conexiones. Voy a proceder a conectar los sensores a corriente y a GND aquí en el protoboard, teniendo en cuenta que los de corriente van de este lado en el rojo y los GND en el gris. Listo, hemos realizado las conexiones. Como pueden ver, hemos conectado rojo con rojo y el de tierra con tierra en uno y en el otro, en los dos sensores. Están solamente libres en este momento los pines que van a los pines Arduino 1, que son los pines de señal. Entonces, a continuación les voy a explicar cuáles son los pines que vamos a utilizar en esta conexión. Bueno, entonces, primero vamos a conectar el pin de los sensores de movimiento. Vamos a conectar en el pin digital 3. Recuerden que este es el cable que está en el pin de BT. Vamos a conectarlo en el pin digital 3. Está conectado en el pin 3 de mi Arduino, ¿verdad? El pin de armado del otro sensor, vamos al pin 8. Recuerden que el pin de armado era el pin D2, que es este, el amarillo. Lo conectamos en el pin 8 de Arduino. Y el de desarmado lo conectamos en el pin 9. Ok, pin 8 y pin 9. Recuerden que cuando hicimos las pruebas con los LED, verificamos que el pin de armado era el pin D2 y el pin de desarmado era el pin D1. El pin D2, como pueden ver, es el amarillo, que es el armado, y el amarillo va a entrar en el pin digital 8. El de desarmado en el pin digital 9. Ok, entonces estas son las conexiones de nuestros dos receptores. Ahora es necesario conectar un relé. Este es el relé que vamos a conectar. ¿Cuál es la función del relé? Bien, bueno, una vez que nuestra alarma, nuestro dispositivo ha detectado la intrusión, ¿verdad? Una violación o una intrusión, entonces va a enviar una señal a través del BT al pin 3 y en nuestro código Arduino vamos a escribir un programa que, digamos, que al recibir esa señal en el pin 3 me active una sirena. Y esa sirena va a ser activada a través de un relé. Entonces vamos a conectar un relé que va a ser el encargado de activar la sirena. Entonces realicemos la conexión de nuestro relé. Bueno, aquí tenemos nuestro relé. Los relés
se conecta muy sencillo. Los módulos relé tienen 3 pines. Uno que es el de entrada de 5 voltios, otro el de GND y el de señal. La señal que recibe de Arduino le envía la señal para que se active o se desactive. Entonces la señal, que es este pin, lo vamos a conectar en el pin digital 6. El rojo lo vamos a conectar en 5 voltios y el negro en GND. Realicemos las conexiones. Bueno, hemos conectado ya el pin de señal al pin 6 de Arduino. El rojo, los 5 voltios, aquí mismo la entrada de 5 voltios compartida, y el negro, que es el de GND a GND. Ahora, el siguiente paso es realizar la conexión de nuestra sirena a este circuito. Bien, esta sirena funciona con 12 voltios. Entonces, para ello vamos a tomar el voltaje de entrada de nuestra placa. Ese pin que dice BIN es voltaje de entrada. Como nosotros le vamos a suministrar 12 voltios a la placa, significa que por ese pin BIN van a salir 12 voltios de manera constante. Entonces vamos a tomar esos 12 voltios de manera como la entrada, ¿verdad? En BIN, y lo vamos a conectar al común de nuestro relé. ¿Cómo funciona un relé? Un relé cuando está apagado, ¿verdad? La corriente que entra por el común está saliendo por normalmente cerrado, por NC. Es decir, estos dos están cerrados, están puenteados. Cuando el relé está apagado, si yo aquí tengo 12 voltios de entrada, aquí van a haber 12 voltios, ¿verdad? Y acá no hay 0 voltios. Pero cuando el relé enciende internamente, hay unas láminas metálicas que hacen contacto y dejan pasar los 12 voltios desde este punto a este punto. Entonces vamos a conectar aquí la entrada de los 12 voltios que vienen del pin de BIN. Aquí van a entrar 12 voltios. Y la otra salida la vamos a conectar normalmente cerrado, de manera que cuando el relé esté apagado no hay un paso de corriente, y cuando el relé se encienda deja pasar los 12 voltios de aquí a este pin, y de acá lo voy a conectar a la sirena para que active la sirena a través del positivo, y el cable de tierra de la sirena lo voy a conectar a la tierra de Arduino, ¿ok? Y de esa manera sería la conexión correcta. Vamos a realizar las conexiones. Bueno, hemos realizado las conexiones. Entonces miremos el pin del medio, que es el azul, que es el común de mi relé. Aquí coloqué acá un cablecito, hay que conectarlo bien. Aquí, esto que esté bien conectado. El común, si pueden ver, está conectado a BIN, a voltaje de entrada, que son los 12 voltios que entran a través del cable azul, ¿verdad? Y cuando el relé se active, el voltaje va a salir a través de este cable naranja, el cual está alimentando el lado positivo de mi sirena. La entrada negativa de mi sirena, que es el cable negro que ven ahí, sale a través de este cablecito café, a través de este cable gris que ven aquí, y está conectado a tierra o a GND, que es el que proviene de mi placa Arduino Uno. Entonces estas son las conexiones, ¿verdad? El siguiente paso ahora es, vamos a revisar el código Arduino, a cargar el código y hacer algunas pruebas. Bien, entonces vamos a proceder. Muy bien, este es nuestro código. Aquí lo que tenemos son unas variables, una variable de estado para indicarnos si el sistema se encuentra armado o desarmado, estado 0 desarmado, estado 1 armado, estado RF es para darle un estado también a nuestro programa si detecta una señal proveniente de uno de los sensores de movimiento. Previous millis es una variable que voy a utilizar para generar un contador o un temporizador utilizando la función millis. Y interval on es el tiempo en que va a durar sonando nuestra alarma. En este caso 10.000 milisegundos, lo que equivale a 10 segundos. ¿Okay? Entonces estos 4 son los pines donde tenemos conectados los dispositivos. Aquí el sensor de movimiento, el relé armado y desarmado. Bien, acá en el setup pues simplemente definimos que el pin de RF es de entrada, el pin de relé es de salida, el pin de armado es entrada y pin desarmado es entrada. Acá en el loop tenemos unos condicionales que si aquí configuro que se realice una lectura del pin armado, y que si esa lectura es alta, es decir, si detecta que presionamos el botón armado, pues me ejecuta un void llamado armado. Y si en la lectura del pin desarmado se encuentra que es alta esa lectura, me va a ejecutar un void llamado desarmado. Entonces el void armado y el void desarmado están acá abajo, son un void muy sencillo. El void armado lo que hace es que me coloca la variable estado en alta y la variable estado RF en baja, y me hace sonar la sirena
primero la hace sonar un par de veces, pup, pup, y luego espera un ratico y suena nuevamente. Es una señal auditiva que me indica que se encuentra armado el sistema. Y el void desarmado me cambia la variable estado que estaba en high, me la coloca en 0 o en low, que es lo mismo, y la variable estado RF en low. También me emite unos sonidos, digamos, en una secuencia diferente para indicarme de manera auditiva que el sistema se encuentra desarmado. Ok, bien, luego por acá tenemos otro condicional que está monitoreando la entrada de las señales de radiofrecuencia. Entonces, si al momento de que el sensor de movimiento detecte una intrusión, en ese momento la variable RF va a ser alta. Okay, cada vez que detecte movimiento el sensor, la variable RF se va a colocar en estado alto. Luego acá tengo un condicional que dice que si estado es alto, que si la variable estado es alto, ¿en qué momento la variable estado va a ser alto? Solamente cuando presionamos el botón armado de nuestro control remoto. En ese momento que sea alto, se va a ejecutar el void armado, y cuando se ejecute el void armado, la variable estado va a ser alta. Entonces la variable estado será alta, ¿verdad? Solamente cuando el sistema esté armado, ¿ok? Y entonces cuando la variable estado sea alta y que estado RF sea alto, se activará la alarma. Ahora, estado RF, como vimos acá anteriormente, cada vez que la placa detecte un movimiento con el sensor de movimiento, será alto, ¿verdad? ¿Cómo controlamos de que no se me dispare la alarma en el momento de que estado sea alto? Cuando nosotros ejecutamos el void armado, como pueden ver, la variable estado se coloca en alto, pero la variable estado RF la colocamos en bajo inmediatamente, ¿ok? De manera que si después de que se ejecuta el void armado se detecta un movimiento, en ese caso es que se va a activar el relé emitiendo el sonido de la sirena por 10 segundos, que era lo que habíamos programado previamente. ¿Ok? Aquí esta es una instrucción que hace una instrucción que me va a hacer me va a hacer un condicional, un temporizador de tiempo, en el cual va a medir o va a comparar las variables previous miles con la variable interval on, ¿verdad? Y solamente después de los 10 segundos que eso se dé, se va a apagar, con esta instrucción vamos a apagar la sirena, ¿ok? Y cambiamos nuevamente el estado de la variable RF en low. Estas instrucciones son simplemente para mostrar en monitor serie el estado de la variable RF, digamos, no es significativo acá, ¿verdad? Y eso es todo, es nuestro código es muy sencillo pero muy útil. Entonces vamos a cargar el código al programa y vamos a hacer las pruebas. Ok, vamos a proceder a armar el sistema. El sistema está armado, vamos a hacer un movimiento para que el sensor de movimiento detecte nuestra mano y se activa la alarma. Deberá sonar por 10 segundos y se apaga. Ahí se apagó, duró 10 segundos. Ahora probemos el otro contacto, separemos este contacto de puertas y ventanas y se activa. También podemos interrumpir en cualquier momento con el botón desarmado. Entonces nuestro proyecto funciona perfectamente. También les informo que este proyecto también funciona sin los 12 voltios. Como ven, aquí estamos alimentados solamente con los 5 voltios que suministra el computador, y la sirena suena también con 5 voltios. La diferencia está en la potencia, la intensidad del sonido. Con 12 voltios esta sirena es muy ruidosa, ¿verdad? Nuestra conexión está para funcionar con 12 voltios, pero con los 5 voltios del computador le funciona perfectamente, ¿ok? Entonces espero que les haya gustado mucho este tutorial y que lo puedan poner en práctica. Si te gustó mucho este video, por favor suscríbete a mi canal o dale like.